¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Padres. Estamos grabando el domingo 29 de agosto. Mi querido Edgardo, te saludo hasta Santiago de Chile. Los padres de San Diego están descansando el día de hoy, pero aquí estamos nosotros dando la cara y trabajando para hablar de una nueva semana negativa, lamentablemente, para los padres de San Diego, que vienen de ser barridos en casa ante los rivales de división Dodgers de Los Ángeles y de dividir una serie de 2 encuentros allá en Anaheim ante los angelinos. Edgardo, el enfermo no mejora. Hola, Radamés, el saludo, abrazo fraterno que te mando desde la ciudad de Santiago, en Chile. Y ciertamente, como lo dices, el enfermo no mejora, el paciente parece no evolucionar. Aquí la pregunta es, ¿seguimos esperando a ver si reacciona por sí mismo o solicitamos la intervención del doctor, que todo parece indicar es lo que necesita porque no hay algún tipo de respuesta por parte del equipo de los Padres de San Diego, que siguen en una racha negativa que vamos a estar analizando entonces en este episodio número 32 de Entre Padres? Acompáñennos. Continuamos entonces en este episodio número 32 de Entre Padres. Como ya mencionamos, los Padres vienen de firmar otra semana con récord negativo. 5 encuentros, ganaron solo 1 y perdieron los otros 4. Ya son 5 series seguidas sin ganar, Edgardo. 4 derrotas y esta serie corta que empataron ante los angelinos. Los Dodgers pasaron la escoba en Petco Park de martes a jueves y luego los Padres dividieron esa serie ante los angelinos los días viernes y sábado. Descansaron hoy, día domingo. San Diego ha perdido 8 de sus últimos 10 encuentros y 19 de los últimos 30. Por eso, el equipo de Jay Stingler sigue estando fuera del juego de comodín. Ese encuentro, si la temporada terminara hoy, sería entre Dodgers de Los Ángeles y Rojos de Cincinnati. El escenario pudo haber sido incluso peor para los Padres. Ya vamos a estar revisándolo más adelante cuando hablemos de las posiciones en la división y el comodín. Rojos, Cardenales, Phillies, hay equipos ahí que no tuvieron tampoco semanas muy positivas y eso le permite a los Padres estar ahí apenas a un juego y medio de ese segundo puesto del comodín. Y debido a este mal momento que vive el paciente llamado Padres de San Diego, el récord del equipo es de 69 y 62, solo 7 juegos por encima de 500. ¿Quién lo iba a decir a estas alturas de la temporada, mi querido Ed? Es la fotografía, el resumen, el pantallazo que tú presentas, lo que ha significado especialmente esta segunda parte de la temporada para el conjunto sandiaguino, que sigue poniendo en serio riesgo su clasificación a la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas durante este año 2021. Ya eso lo vamos a estar repasando un poco más adelante cuando revisemos cómo marcha la clasificación y la situación actual del conjunto sandiguino con respecto a ese comodín. Vamos, Radamés, a entrarnos a lo que fue esa primera serie de la semana ante el archirrival Dodgers de Los Ángeles, que se jugó en casa de los Padres de San Diego, el Petco Park. Fueron con marcadores de 5-2, 5-3 en ese segundo encuentro que se fue a 16 entradas y luego blanqueada, encabezada por nada menos que Max Scherzer en el tercer encuentro. Pa 7-6 la serie particular entre Frailes y Dodgers durante esta campaña 2021 de la Gran Carpa. Hay que destacar que en esta serie Radamés el picheo en realidad no estuvo nada mal, estuvo a un buen nivel. Sin embargo, bueno, no se contó con la ofensiva, que es lo que hemos venido ya hablando durante varios episodios, así como también le sucedió al conjunto de Los Ángeles
en esta serie, pero supieron capitalizar las oportunidades que tuvieron y con eso se llevaron entonces esas 3 victorias a domicilio. Continuando con esos términos médicos que empleamos al comienzo, esa fue la radiografía que tuviste, Edgardo. El picheo ciertamente hizo su trabajo o no lo hizo tan mal. Lo que tú también ya comentaste en el episodio anterior, el bateo fue el gran problema en esta serie. Ciertamente hay que destacar que pues enfrente no tenías a ningún caramelito. Los Dodgers se presentaron con Julio Urias para ese primer encuentro, Walker Buehler para el segundo y Max Scherzer para el tercero. Cualquier toletería de Grandes Ligas va a tener problema contra este tipo de lanzadores, pero los Padres nada más conectaron 10 imparables en 111 turnos en esos 3 encuentros de la serie. Y hay que destacar también ese encuentro, el segundo de la serie, que se fue a 16 entradas, donde los Padres contra los relevistas tampoco pudieron ser efectivos. Los Dodgers tampoco batearon porque apenas hicieron 5 carreras en el primero, 5 en el segundo y 4 en el tercero. No fue que se destaparon a batear, pero como tú dijiste, dieron los batazos oportunos. Y volvemos a hablar más de lo mismo, de lo que ya ha sido algo recurrente en lo que va de temporada, esa inconsistencia de los Padres. Porque, por ejemplo, en ese segundo encuentro que lanzó Blake Snell, una apertura súper destacada del zurdo, de las mejores, si no la mejor en lo que va de temporada, 7 entradas y 2 tercios, permitiendo una sola rayita, 3 hits sin boletos y 10 ponches. Pero esa apertura se desperdicia porque los Padres fueron incapaces de darle respaldo ofensivo y terminan cayendo en ese maratónico encuentro de 16 entradas. El primer juego de esa serie fue un juego de bullpen, un bullpen que ha estado sobrecargado, sobreutilizado esta temporada. Y en el tercer juego, los Padres contaron con el regreso del japonés Yu Darvish, quien, viniendo de la lista de lesionados, pues lanzó 6 entradas y permitió esas 4 carreras que le dieron el triunfo y la barría a los Dodgers de Los Ángeles, con un Max Scherzer imponente que blanqueó a los Padres de San Diego. Y Rames, en este sentido, la medida que comentábamos en nuestra pasada edición, el despido del coach de picheo, Larry Rothschild, la interrogante es ahora, ¿cuál es la cabeza que va a rodar en los Padres de San Diego? Nos referimos a si va a ser el coach de bateo Damian Easley, el nuevo chivo expiatorio, por decirlo de alguna forma, que se va a utilizar en esta ocasión, a ver si se obtiene algún tipo de respuesta, porque ciertamente se demostró que el picheo ciertamente no ha estado a la altura, pero la ofensiva tampoco. Y aquí, sobre todo, en esta serie ante los Dodgers, quedó más que en evidencia. Claro, es que si tú buscabas con esa medida un revulsivo, encontrar alternativas, una nueva voz, como dijo el manager Jay Stingler, para que el picheo, los abridores y los relevistas pues empezaran a ser consistentes, pues entonces la pregunta cae perfectamente porque la ofensiva de los Padres no ha estado a la altura y entonces si se busca también cambiar esa dinámica para lo que resta de temporada, este último mes que va a ser clave en esas aspiraciones de los Padres para meterse en la postemporada, pues entonces vale la pena preguntarse si entonces una medida de este tipo, de cambiar también al coach de bateo, pues va a ser efectiva. Y esto lo traemos a colación porque, insistimos, particularmente no creo que Larry Rothschild haya sido el culpable de esa gran diferencia que ha existido entre el picheo de los Padres antes y después del Juego de las Estrellas. Simplemente fue un chivo expiatorio el que pagó los platos rotos y habría que ver entonces si ahora buscan también una medida así con el coach de bateo para tratar de cambiar esa dinámica. Y más allá de eso, a mí una de las cosas que me preocupó sobremanera esta semana y sobre todo en esa serie ante los Dodgers de Los Ángeles fue el lenguaje corporal y las sensaciones que da el equipo. Y podemos dar nombres propios. Fernando Tatis Jr. Para quienes vieron esta serie y la siguieron de cerca, el lenguaje corporal del dominicano llama poderosamente la atención. No se ve cómodo en el home plate. Obviamente
puede estar en un slump, eso es normal, todos los jugadores atraviesan por eso, pero incluso en ese segundo encuentro ante los Dodgers, el que se fue a extra innings, cuando logró ese cuadrangular, no se vio el Fernando Tatis Jr. de siempre, animado, ese jugador que enciende la chispa y pone a vibrar al dugout y al parque de pelota. Yo no sé si de verdad él está jugando todavía con molestias, es bastante probable, pero creo que también va un poco más allá. Creo que Fernando Tatis Jr. no se siente cómodo jugando en los jardines. Él ha insistido su deseo de regresar al campo corto y creo que eso tiene mucho sentido. Es un pelotero que ha atravesado por altos y bajos esta temporada, ha tenido un rendimiento descomunal en el terreno de juego, pero las lesiones han truncado esa proyección continua en la temporada, ha tenido que frenar y volver a arrancar y ahora haciéndolo además en una posición que no es la suya y que desconoce. No se ha visto mal, pero él mismo ha estado abogando por regresar al campo corto. Y entonces, si hablamos también de un pelotero que contagia a sus compañeros de forma positiva, pues yo creo que también es factible que lo esté contagiando de manera negativa. La cara de Tatis Jr. de verdad era un poema esta serie ante los Dodgers de Los Ángeles, incluso en el juego de ayer ante los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim, y eso se ve también en el resto de sus compañeros. La sintomatología, volviendo a usar estos términos médicos, no es nada buena para los padres. Tú preguntabas, Edgardo, que entonces hay que buscar al doctor o la medicina. Yo creo que la mejor medicina que pueden encontrar los padres está en Fernando Tatis Jr. Yo lo regresaría al campo corto, sinceramente. Buscaría tratar de regresar y darle estabilidad al equipo y buscar a como de lugar esa clasificación a la postemporada. Es que quizás el nombre de Fernando Tatis Jr. Se vuelve como obvio, en este caso señalar, precisamente por todas las cualidades que tú señalabas, ese jugador impetuoso, alegre, que siempre ponía la nota distinta en el terreno de juego, ese showman que tienen los Padres de San Diego, pero no solo él, ¿sabes? También tenemos que hablar de jugadores como Manny Machado, otra de las Claro. estrellas de este equipo que no ha estado tampoco produciendo. Eric Hosmer, ni hablar. El equipo trató de consolidar un poco más esa ofensiva con la adición de Adam Frazier. Que tampoco ha bateado. No ha respondido. Ciertamente, Jay Cronenworth no iba a estar al nivel de bateo que estuvo mostrando durante toda la temporada y obviamente la ofensiva se ha visto mermada en ese sentido. Trent Grisham es otro jugador que tampoco está respondiendo especialmente desde que volvió de esa lesión que lo tuvo fuera por algunos encuentros y es parte entonces del resumen de lo que está atravesando el conjunto de los Padres de San Diego a nivel ofensivo y lo que está afectando junto también a lo que se respecta al picheo, en este caso los Padres de San Diego, pero no tuvieron el apoyo de la ofensiva. Así es. Dicen que el bateo es contagioso y los slumps también. En esta crisis y en esta racha negativa que están atravesando los Padres, pues pareciera que nadie da el batazo oportuno y que cuesta un mundo hacer carreras. Si te parece, Edgardo, entramos entonces a revisar lo que fue esta serie corta ante los Angelinos. Quizás la única nota positiva de los Padres esta semana fue esa presentación del derecho Joe Musgrove el día viernes, lanzando juego completo y blanqueando a los Angelinos. Ese día los Padres impusieron 5-0. Musgrove lanzó las 9 entradas, permitiendo apenas 3 hits y 2 boletos y ponchando a 9. Creo que no hay discusión. Joe Musgrove ha sido el pitcher más consistente y la mejor noticia para esa rotación de los Padres en lo que va de temporada. El derecho con esa victoria dejó su récord en 9-8 y con una muy buena efectividad de 2.85 en este 2021. Por el contrario, le tocó el turno nuevamente al zurdo Ryan Weathers y volvió a fracasar el novato.
lanzó 3 entradas, permitiendo 3 carreras limpias, 4 hits, un ponche y nuevamente 2 jonrones. Lo han estado batiendo con mucha facilidad al zurdo de los Padres de San Diego, sobre todo en la segunda mitad de temporada. Y ese día los angelinos se impusieron 10 rayitas por 2. Ciertamente el tema de Ryan Weathers lo podemos dividir en dos, las dos caras del lanzador zurdo, el joven serpentinero de los Padres de San Diego. Antes del Juego de las Estrellas estuvo consolidado como uno de los mejores lanzadores en esa rotación, con una marca de 4-2, una efectividad de 2.91, muy respetable esa efectividad para Ryan Weathers en 17 juegos, 11 de ellos en condición de abridor. Luego de la pausa del Juego de las Estrellas, su marca es de 0-5, 5 derrotas con una efectividad de 11.31 en 7 encuentros, 6 en condición de apertura entonces para Ryan Weathers. Unos splits dramáticos. O sea, esos números que tú acabas de dar hablan de la inconsistencia de Ryan Weathers, que, ojo, no hay que achacarle la responsabilidad o toda la responsabilidad. Es un novato y demasiado bien lo había hecho en esa primera mitad de temporada. Estas cosas pasan. Es normal que un pitcher tan joven como él pues tenga estos altos y bajos, pero volviendo a lo que conversamos en el episodio anterior, no es responsabilidad de Ryan Weathers cargar sobre sus hombros a la rotación de los Padres de San Diego. Y otro punto a destacar en esa breve serie ante los angelinos es el hecho de que volvemos a lo mismo. Los Padres prácticamente no batearon en la semana. En ese juego del día viernes lograron hacer las 5 carreras suficientes para que Musgrove se llevara la victoria con esa soberbia actuación desde la lomita. Pero luego, el día de ayer sábado, apenas 2 carreras ante un equipo de los angelinos que venía de perder 2 de 3 ante los Orioles de Baltimore, que son el peor equipo de las grandes ligas. Y escucha esto, Edgardo. Los Orioles habían anotado 31 carreras en 3 juegos a este mismo picheo de los angelinos. Los Padres solo pudieron hacer 7 en 2 juegos. Volvemos a lo mismo, esa inconsistencia, que cuando el picheo te responde, de repente la ofensiva no da el batazo, como el día de Blake Snell ante los Dodgers de Los Ángeles, o pasan este tipo de cosas como el juego de ayer, donde Ryan Weathers lamentablemente vuelve a tener una mala salida, pero luego la ofensiva de los Padres fue incapaz de volver en ese encuentro y poder anotar carreras ante un picheo de los angelinos que no es para nada uno de los mejores en las mayores. Y es por eso entonces que los Padres de San Diego siguen en esa tercera casilla de la división oeste de la Liga Nacional, cada vez más lejos de la punta. Ya es a 15 juegos y medio del líder Gigantes de San Francisco. Los Padres de San Diego tienen un récord de 69 y 62, con récord de 2-8 en sus últimos 10 encuentros. Y la semana pasada que se estaba a 13 juegos de San Francisco, como ya lo decía, ampliando entonces la diferencia. Precisamente el conjunto de la Bahía, que sigue siendo el mejor récord de las grandes ligas, con 84 y 46, aunque vienen de perder 2 de 3 en Atlanta frente a Bravos. Dodgers de Los Ángeles en el segundo puesto. No pudo el conjunto de Dave Roberts aprovechar ese traspiés, por decirlo de alguna forma, de San Francisco para cortar distancias. Se mantiene a 2 juegos y medio con una foja de 82 y 49. Los Dodgers perdieron 2 de 3 ante Rockies de Colorado, equipo que marcha en la cuarta casilla con récord de 60 y 70, y con la alarma además de que cuidado y no terminan por encima de los Padres de San Diego en la clasificación, de seguir así entonces el conjunto sandieguino. Sí, porque los Padres tienen apenas 9 triunfos más que los Rockies en este momento y 8 derrotas menos. ¿Quién lo iba a decir? De verdad, a mí me cuesta creerlo, honestamente, que los Rockies vayan a terminar por encima de los Padres, pero si el equipo no levanta cabeza, si está enfermo, no mejora y siguen en caída libre, pues cuidado y terminan con un récord bastante similar al de los Rockies. Y para cerrar entonces
la división, los Diamondbacks de Arizona, con récord de 44-88 a 41 juegos de la punta. Hablabas de los Gigantes y los Dodgers, de cómo desperdiciaron buenas oportunidades, sobre todo los Dodgers, en este fin de semana, luego de que mis Bravos de Atlanta les dieran una zancadilla a los Gigantes, ganando 2 de 3 encuentros este fin de semana, y los Dodgers que tampoco pudieron con los Rockies de Colorado. Lo decíamos, es que los Dodgers tampoco han estado bateando mucho, ganaron esa serie a punta de escoba contra los Padres porque dieron los batazos oportunos, pero en esta serie contra los Rockies les costó un mundo hacer carreras. Y vamos a meternos, Edgardo, a revisar entonces la situación en el comodín de la Liga Nacional, que es el frente que tienen que pelear los Padres de San Diego. Como decíamos, unos Padres que se mantienen a un juego y medio de ese segundo lugar que ocupan los Rojos de Cincinnati, que pudo haber sido bastante peor. Detrás de los Padres vienen los Cardenales de San Luis, a 3 juegos y medio de ese segundo puesto. Unos Cardenales que dividieron en Detroit una serie de 2 encuentros y además dividieron ante los Piratas de Pittsburgh, 2 equipos que juegan por debajo de 500. Los Phillies de Filadelfia vienen a 4 juegos de ese segundo puesto de los Rojos de Cincinnati, perdieron 2 ante los Rays de Tampa Bay y luego ganaron 3 de 4 ante los D-backs de Arizona, ese equipo que tanto le ha costado a los Padres de San Diego. Ya los Mets de Nueva York vienen mucho más lejos, a 7 juegos. Y esta semana, Edgardo, puede ser bastante clave, por eso vamos a estar revisando lo que va a ser la previa de los Padres esta semana ante precisamente esos D-backs de Arizona, porque los Rojos de Cincinnati tienen 3 juegos en casa ante los Cardenales de San Luis y luego 3 también allá en Cincinnati ante los Tigres de Detroit. Eso quiere decir que tanto Cardenales de San Luis como Rojos de Cincinnati, que están en esa pelea por el comodín junto a los Padres de San Diego, se van a estar enfrentando esta semana. Los Cardenales tienen una semana bastante complicada porque además de esos 3 juegos en Cincinnati, se van a enfrentar a los Cerveceros allá en Milwaukee en 3 encuentros. Los Cerveceros son líderes de la división central en el viejo circuito, así que los Padres deberían aprovechar, y digo deberían porque ya sabemos lo que le ha costado ante equipos como los D-backs de Arizona o los Rockies de Colorado. Los Padres deberían, si no se puede barrer, pues por lo menos llevarse esa serie y cortar la mala racha ante los D-backs de Arizona. Y los Phillies de Filadelfia, que vienen también ahí a 4 juegos, tienen una semana fácil, entre comillas. Se van a estar enfrentando a los Nacionales de Washington y a los Marlins de Miami, 2 equipos que están en el sótano de la división este de la Liga Nacional. Continuamos en esta entrega 32 de Entre Padres. Radamés Figueroa desde la ciudad de San Diego. Edgardo Arellano quien les habla en Santiago de Chile. Vamos entonces a revisar, como ya lo mencionaba Radamés, finalizando la parte anterior de esta entrega de nuestro podcast, las series que van a estar disputando los Padres de San Diego esta semana entrante. En primer lugar, ante el rival de división, los Diamondbacks de Arizona, que le han hecho tropezar a los Padres de San Diego durante esta temporada. Va a ser una serie de 3 encuentros que se va a jugar de lunes a miércoles en el Chase Field. Los D-backs vienen de perder 3 de 4 ante los Phillies de Filadelfia. El récord, el head-to-head, el directo entre Padres y Cascabeles esta temporada es de 9-7, lo que refleja la paridad y lo que mencionaba que ha logrado el conjunto de Arizona hacer trastabillar a los Padres de San Diego. En ese primer encuentro vamos a estar viendo el duelo entre Chris Paddack y Tyler Gilbert, quien seguramente es bien recordado, entre comillas. O mal recordado. Entre comillas, por eso te decía, por la ofensiva del conjunto santiaguino. Recordemos que en su pasado enfrentamiento le lanzó un no-hit no-run al conjunto del estado de California, Radamés. Sí, señor. Y lo importante también para los Padres es el regreso de Chris Paddack a partir de mañana.
para ver y darle un refresco, algo de oxígeno a esta rotación de los Padres de San Diego, que sin duda alguna se ha visto bastante mermada por las lesiones. Para el segundo encuentro está pautado el zurdo Blake Snell, quien viene de una soberbia actuación ante los Dodgers de Los Ángeles. Se va a estar enfrentando a Zach Gallen por los D-backs de Arizona y Yu Darvish, a ver si empieza a retomar esa forma. Se va a estar midiendo en el último de la serie ante Tyler Wagner. Los Padres van a descansar el día jueves. Esperemos que, como dijimos, logren al menos llevarse esa serie ante los Diamondbacks de Arizona para regresar entonces el día viernes para una serie de fin de semana en Petco Park ante los difíciles Astros de Houston. Una serie de 3 encuentros que se va a estar disputando de viernes a domingo. Recordemos que los Padres le ganaron la serie allá en Houston a los Astros 2-1 a finales de mayo. Los Padres, como recordamos en el episodio anterior, han estado jugando bien en estos encuentros interligas ante los equipos del oeste de la Liga Americana. Tienen récord de 11-4. Recordemos que barrieron en esas series tanto a Rangers de Texas como a Marineros de Seattle. El mencionado triunfo ante los Astros y dividieron sus series ante Atléticos de Oakland y Angelinos de Los Ángeles. Unos Astros que están comandando el oeste de la Liga Americana con récord de 77-53. Y los Padres entran entonces a este tramo de temporada, Edgardo, en los que se están enfrentando a equipos que están en la contienda, que están en la candela, como decimos popularmente, porque salvo estas series ante los D-backs de Arizona y luego otra ante los Angelinos de Los Ángeles, los Padres se van a estar enfrentando a Astros de Houston, a Dodgers de Los Ángeles en un par de ocasiones, a Gigantes de San Francisco en otras 3 series, Cardenales de San Luis, rival directo por el comodín, y Bravos de Atlanta. Estamos hablando de el líder de la división este de la Liga Nacional en este momento, como lo son los Bravos de Atlanta, líder de la división oeste de la Liga Americana, como lo son los Astros de Houston, líder de la división oeste del viejo circuito, que son los Gigantes de San Francisco, y el escolta precisamente de esos Gigantes, Dodgers de Los Ángeles. Aquí esa narrativa de los Padres juegan mal contra equipos por debajo de 500 y juegan bien contra equipos con récord ganadores, para mí se acabó. Este es el último mes de temporada y aquí nadie va a dar nada. Así que los Padres tienen uno de los calendarios más complicados en lo que queda de este último mes de campaña. Y si quieren meterse en la pelea y quieren clasificar a postemporada en ese segundo puesto de comodín, van a tener que ganarle a estos equipos, comenzando esta semana con los D-backs de Arizona y los Astros de Houston. Y contra los Astros de Houston, Radamés, de acuerdo al orden de las rotaciones, podríamos estar viendo en ese primer juego a Joe Musgrove, el derecho, frente a Framber Valdez. Ya la incógnita empieza a partir del segundo, si va a estar Ryan Weathers o Chris Paddack, quien tendría 4 días de descanso para ese encuentro, o si el manager Jay Stingler va a estar manejando entonces otro encuentro con el bullpen. Estarían enfrentándose a Zach Greinke y la misma incógnita entonces quedaría para el tercero, obviamente todo condicionado a la decisión que se tome en ese segundo partido. Entonces podríamos estar viendo a Chris Paddack en ese choque ante Luis García. Y unos Astros de Houston que cuentan además con el regreso de Alex Bregman a su ya potente ofensiva. Regresó a la acción esta semana y unos Astros que tienen pues en ese line-up bates muy importantes como los del venezolano José Altuve, Michael Brantley, el propio Bregman que acabamos de mencionar, Carlos Correa, el campo corto, Jordan Álvarez, en fin, es una toletería bastante peligrosa la de los Astros de Houston. Y de esta manera, Rames, vamos cerrando entrega número 32 de nuestro podcast, con la expectativa entonces a ver si finalmente vemos la reacción del conjunto de los Padres de San Diego y aprovechan este último mes de temporada para consolidar entonces su clasificación a la postemporada
con las apuestas más que todo en ese partido del juego de comodín. Lo dicho, el enfermo no mejora, los padres en este momento están en terapia intensiva. Vamos a ver si muestran algo de mejoría y logran entonces recuperar ese puesto de comodín en la Liga Nacional. Nos despedimos entonces, Edgardo. Gracias por la compañía una vez más y muchas gracias a todos los oyentes quienes nos respaldan semana a semana en Entre Padres. Un abrazo hasta Santiago, hermano. Un abrazo, Radamés, y a la espera entonces de reencontrarnos en unos días para estar haciendo el repaso respectivo de la semana de los padres de Santiago. Saludos, Radamés. Esto fue Entre Padres. So long.